Todos los martes, de 1 a 2 de la tarde, llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa, aquí por Radio Cultura, y hoy tenemos un programa internacional con invitados desde Caracas para analizar el impacto del último informe de las Naciones Unidas en cuestiones de derechos humanos sobre Venezuela. Están hoy con nosotros la doctora Laura Loza, presidenta y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, especialista en gestión judicial y políticas públicas, y junto a ella Ali Daniels, abogado también, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, director de la ONG. Bienvenidos Ali y Laura a Nuevos Hemisferios. Hola Verónica, gracias por la invitación, muy halagados y muy contentos de estar aquí contigo. Hola Verónica, que estés muy bien. Y primero y ante todo, ¿qué diferencia a la ONG que ustedes dirigen, Acceso a la Justicia, de otras ONG que defienden directamente y proveen de abogados a civiles que necesitan ayuda y no tienen cómo enfrentar sus propias defensas? Es así, correcto. Realmente nosotros lo que hacemos, bueno, obviamente el tema del acceso a la justicia es nuestro tema, como dice bien lo que es el nombre de la organización, pero nosotros lo que hacemos es mostrar más, para decirlo de manera sencilla, el bosque, es decir, cuál es el desempeño de los órganos del sistema de justicia, cómo es el Estado de Derecho en Venezuela. Lo que hacemos es un rol de observatorio, de análisis, de denuncia, obviamente. Tomamos los casos de otras organizaciones o de los también que reportan los medios, y obviamente son el ejemplo de lo que puede ser este bosque, cómo se comporta el sistema respecto de él. Pero efectivamente no llevamos casos concretos, ni defensa concreta, ni asesoría jurídica concreta, sino de manera general, pero sí hacemos un análisis muy específico de todas las normas jurídicas del ordenamiento jurídico venezolano y también de las sentencias, particularmente del Tribunal Supremo de Justicia, que revisamos todas y vamos reportando qué es lo que ocurre. Causas muy concretas como, por ejemplo, arrestos sin acceso a un abogado. Sí, buscamos los patrones, identificamos esos patrones para denunciarlos, justamente, que es una de las cosas que ocurre lamentablemente de manera cotidiana aquí. Es decir, que las personas no solamente se le impide el abogado, sino que incluso cuando esa persona quiere designarlo, se le impone un defensor público que además le dice a la persona detenida que acepte los hechos para que obtenga una pena menor. Entonces, al existir estos patrones, nosotros hacemos la denuncia porque evidentemente ahí hay una serie de violaciones de derechos humanos que se han institucionalizado justamente para que las personas que están siendo imputadas acepten los crímenes que se le están imputando, que generalmente son de tipo político, y así el gobierno justificar su acción contra ellos. Sí, aquí para complementar lo que dice Ali, es muy importante que sepas, Verónica, que en Venezuela, y eso denota lo que es realmente este régimen político que se ha instaurado en el país, es que nosotros no tenemos acceso a los expedientes, salvo que seamos una parte concreta, y a veces ni siquiera el abogado del caso tiene acceso, sobre todo en temas de presos políticos. Lo que es muy grave, tampoco tenemos acceso al Tribunal Supremo o a los tribunales en cuanto a información. El año pasado hicimos un estudio, o actualizamos, mejor dicho, un estudio que habíamos hecho en 2001-2015, basado solamente en la información en ese momento pública disponible, que era también bastante poca, pero menos era ahorita, y nos dirigimos directamente al Tribunal Supremo a pedir la información. Ni siquiera nos quiso recibir la carta, ¿no? No te digo ni siquiera que después no nos diera la información, es que no nos recibió la carta correspondiente, porque aquí hay mucha opacidad. Como te decía, no es solo la justicia, que es nuestro foco fundamental, pero también es el Estado de Derecho, que obviamente es necesario y fundamental para que haya justicia, porque si no, no va a haber. Nosotros tenemos una ley que obliga al gobierno a informar y transparentar sus actos. Correcto. Fíjate que este régimen, que empezó ya hace 20 años, no ha querido poner en vigencia esa ley. Obviamente esa propuesta de ley existe, obviamente la ha llevado también adelante Transparencia Venezuela en particular, pero nunca ha querido que esa ley exista. O sea, no tenemos ni siquiera la ley.
lo que ya es importante decir. Y lo otro es que nosotros, particularmente desde Acceso a la Justicia, justamente hicimos un estudio hasta del 2000 al 2016, sobre cómo se ha comportado el Tribunal Supremo respecto al derecho de petición, en particular en cuanto al acceso a la información pública, y ahí descubrimos que en 95% de los casos había negado el acceso a la información pública y solo en 5% lo había aceptado. Además, información que debería conocerse y que es obligación del Estado dar, como por ejemplo los índices de precio al consumidor. O sea que cuando te hablamos de la opacidad en Venezuela es realmente enorme, y es que hay que entender que esto es un Estado no solo autoritario hoy en día, sobre todo, sino también es un Estado donde hay realmente una crisis humanitaria que se califica como emergencia humanitaria compleja, una crisis humanitaria donde hay una ruptura institucional, y de ahí deriva donde el Estado deja de ejercer su rol, y por eso la situación de Venezuela es tan mala, porque se ha desmantelado tanto la institucionalidad que no hay órgano donde uno pueda acudir a pedir, ni siquiera de la administración pública, porque todo se ha terminado transformando tan en un tema de que la administración pública en realidad es el brazo de lo que es un partido político que es el que gobierna, o un grupo político que es el que gobierna, que entonces todos los demás somos en realidad un estorbo, incluso en el campo del acceso a la justicia, donde también hay mucha omisión, donde quizás hay más omisión por la impunidad también imperante, sino en general, pues, y también obviamente en el campo del acceso a la información. Un brazo armado del Estado para perpetrar ciertos crímenes, y por eso, Ali, quería ya llevarte a este tema. El informe de la ONU acusa al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad. Dice que las fuerzas de seguridad de Venezuela han estado involucradas en el uso sistemático de la violencia, por lo menos demostrado desde el 2014 en adelante. Me gustaría que nos contaras de qué tipo de crímenes estamos hablando, qué son las ejecuciones extrajudiciales y cómo el Estado fue abonando esta situación para que se dé, ¿no? Bueno, este es un informe único en su estilo. Es un informe que fue hecho por la Misión de Determinación de Hechos, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y su mandato no estaba en determinar si se cometieron o no violaciones a los derechos humanos, sino que es lo que ha hecho en informes previos la alta comisionada, la señora Bachelet, sino en este caso ya la determinación de responsabilidades individuales, es decir, ponerle nombre y apellido a los responsables de estas violaciones. Y este informe es trascendente por 3 razones. Primero, porque califica ya quiénes son estos responsables y pone en primer lugar al señor Nicolás Maduro como uno de los que da las órdenes en este sentido. Luego señala al señor Diosdado Cabello, y luego a los ministros de seguridad, que son el ministro de Relaciones Interiores y el ministro de la Defensa. Néstor Reverol y Vladimir Padrino López. Exactamente. ¿Sí? Y en el caso de Reverol es el actual, pero como es del 2014, como tú muy bien señalaste, hay otros ministros. En el caso del ministro de Defensa sí ha sido el mismo de esa fecha a este punto. Y en ese sentido, bueno, el informe además señala que tiene una lista de 45 otros miembros de la cadena de mando, que eso es otro elemento muy importante, porque no solamente están las cabezas, sino todos los mandos medios que hacen posible esta acción represiva. Y para citarte algunos casos muy concretos, bueno, en primer lugar, que yo sé que para ti y para los compañeros queridos argentinos, pues es muy sensible, que es el tema de la existencia de sitios clandestinos de tortura y desaparecidos, ¿no? Y señala al menos 6 sitios, y hay uno donde incluso lo ubica a través de Google Maps y señala expresamente dónde está y cómo se puede determinar, porque se encuentra en un área boscosa muy fácil de encontrar. Y en ese sentido, pues yo lamentablemente, cuando leí el informe con mucho dolor, pues recordé las imágenes que el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina señalaba sobre la utilización de sitios análogos en Argentina, donde pues se cometían estos crímenes de desaparición forzosa de personas y de tortura. Y adicionalmente, otro elemento que destaco de este caso, que es para perseguidos políticos, particularmente para militares disidentes. El informe habla de 77 casos documentados de torturas y de desapariciones forzosas a militares que se consideraron disidentes. Y el segundo elemento de estos 77 casos es que en muchos de ellos las víctimas señalaron que
al momento de la tortura había funcionarios de la más alta jerarquía presentes en el acto de tortura, de modo que tanto la existencia de estos sitios clandestinos como el hecho de que quienes tienen que supervisar a los torturadores están presentes y son los que dirigen los interrogatorios, ponen de manifiesto que esto no es una cosa aislada, sino que se trata de una política de Estado. Y en el caso de la que no es represión contra opositores, que eso es una cosa importante, el informe distingue entre la represión que se hace contra opositores políticos, militares, políticos, diputados de la Asamblea Nacional, etcétera, y una represión que es un poco más particular, que es la represión que se hace contra zonas populares que se consideran que tienen que estar bajo el control del Estado, lo que nosotros llamamos control social, y que se hace a través de unas operaciones que se llaman Operaciones de Liberación del Pueblo, OLPs, y que son tomas masivas con presencia masiva de policías y de otros organismos de seguridad del Estado, donde... y hay paramilitares también, ¿no? Y de paramilitares, sí señor, que son los famosos colectivos. Entonces todo entran de forma masiva y brutal a las zonas populares, y esto lo quiero destacar, zonas populares, y llegan y arrestan a quien ven en la calle, tengan o no indicios de que hayan cometido delitos, y en muchos casos terminan ejecutados extrajudicialmente, es decir, los asesinan, los matan. Dicen posteriormente que ha habido enfrentamientos y que estas personas en realidad eran delincuentes, y el informe es muy enfático en esto. La mayoría de las víctimas ni siquiera tenían antecedentes penales, y doy un dato adicional. De los 505 casos que documenta, que dice, son miles las denuncias, pero nosotros documentamos 505 casos, hay 23 adolescentes, es decir, 23 niños o adolescentes asesinados en estas razzias, ¿no? El caso de una niña de 13 años leí en el informe. Así es, y como ese hay muchos otros casos donde además el informe, y esto también lo quiero enfatizar, señala que quienes denuncian esos casos son mujeres, valientes mujeres venezolanas, que a pesar del acoso al que posteriormente son sometidas, porque eso también lo dice el informe, que quien denuncia un abuso policial es sometido a todo un proceso de coacción, de presión e incluso en algunos casos hasta de detención para el supuesto de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ¿qué son las ejecuciones extrajudiciales? Es eso, la aplicación de la pena de muerte en un país donde la pena de muerte está supuestamente derogada desde el siglo XIX. Por eso se llama ejecuciones extrajudiciales, porque no pueden ser nunca judiciales, porque no la ley en Venezuela lo prohíbe. Entonces, como hay que ponerle un nombre, pues le ponen ese nombre, que yo siempre he dicho que no es el más adecuado, porque pareciera que si hubiera una ejecución válida, pero en todo caso es la que a nivel de los organismos de derechos humanos se utiliza, y que al final lo que significan es que hubo un asesinato por parte de estas personas, que como digo, en su enorme mayoría son personas que no tienen nada que ver con la delincuencia, pero que después, para justificar justamente estas acciones tan brutales, son sometidas a esto para decir, neutralizamos a tantos delincuentes. Es decir, es la famosa figura que en otros países también llaman falsos positivos, y para eso utilizan como víctimas a gente inocente que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, como ven, en resumen, lo que nos preocupa del informe es que nos hace ver, incluso a los que estamos aquí, que la acción represiva del Estado no solamente tiene un matiz político, sino que tiene también un matiz de control social, y que eso se está haciendo además utilizando unos mecanismos que nos recuerdan a los peores momentos de América Latina. Es interesante lo que vos señalabas, pero quiero ser muy enfática en algo. La represión, la persecución y toda la violación a los derechos humanos que la Argentina sufrió fue bajo un gobierno militar y no un gobierno supuestamente electo democráticamente. Y acá se empieza a jugar algo muy interesante. La canciller Merkel dijo que rechazaba absolutamente el accionar de este gobierno y que no creía que estuvieran dadas las condiciones para que se presentara otra elección. ¿Pueden presentarse a elecciones? ¿Están dadas las garantías para estas elecciones en diciembre? ¿Y pierde legitimidad? Sí, Verónica, correcto. Las elecciones serían, en teoría, el 6 de diciembre. Bueno, así lo han dicho los voceros del régimen, y además lo han dicho de manera muy contundente, que eso no tiene vuelta atrás, que eso va a ser así, a pesar de que efectivamente ha habido solicitudes expresas, particularmente de la Unión Europea,
de que por favor no se hagan o por lo menos se posterguen. Bueno, fíjate, nosotros también como análisis que hacemos del Estado de Derecho nos ocupamos del tema electoral en el sentido de que también hemos emitido un montón de análisis al respecto y justamente a final de mes esperamos sacar un informe muy sencillo, porque es la idea de lo que es este proceso electoral que entre comillas se está llevando a cabo para las próximas elecciones parlamentarias. Fíjate lo que ocurre, para decirlo de manera sencilla, una de las preguntas que hiciste fue si unas elecciones hechas por autoridades que vamos a decir incluso presuntamente culpables de estos crímenes y bueno, que también ya han sido señaladas porque no son legítimas eventualmente, como en el caso de Maduro en la última elección presidencial, etcétera, etcétera, son las autoridades competentes para o que se pueden presentar a una elección si eso es válido o no. Bueno, lo primero es que la elección o el proceso que se está dando en la actualidad para esas elecciones parlamentarias no tiene nada de legal ni es conforme a la Constitución. Es un proceso que nos está impresionando porque hemos visto muchas cosas en Venezuela. Desde el principio de este régimen nosotros hicimos un estudio que llamamos la toma del poder absoluto y lo que ha caracterizado el régimen ha sido el tratar de dar una fachada institucional, incluso humanista, pro derechos humanos, por lo menos en la época de Chávez, pero al final, desgraciadamente, para lograr determinados objetivos sociales se saltaban los pasos del Estado de Derecho, ¿no? Y sobre todo se secuestró desde el principio la judicatura y todo el sistema de justicia para ir adecuando el derecho a su conveniencia, a su antojo, y luego además para ir creando impunidad. Entonces, esas son características estructurales del régimen que obviamente cada vez que eso va ocurriendo con más tiempo, y ya tenemos 20 años en eso, llegamos a esta situación. Nosotros lo reportamos y denunciamos en nuestro último informe anual, el 2019, donde hablamos de un Estado de Derecho. Todas las autoridades del poder público en la actualidad, salvo la Asamblea Nacional, son autoridades ilegítimas porque no son electas por quien deben ser y además no son electas de la manera en que lo dice la Constitución. En ese sentido, una elección que no se hace según las reglas del Estado de Derecho, donde sobre todo no hay posibilidad de elegir, aunque tú vayas a votar, no es una elección como tal. Y esa es la denuncia para nosotros más importante de esta elección. Aquí todos los partidos son a la medida, son según lo decide. La oposición es a la medida. La oposición, correcto, como bien dice Ali, es a la medida. Aquí estamos viendo intervenciones de partidos desde el Tribunal Supremo, así. Te quito la directiva a ti, aunque seas el legítimo, y te la doy a ti, que normalmente es una persona cercana al régimen o que fue corrompida por el régimen para hacer un proceso tan plagado de vicios que no es un proceso no solo apegado a la legalidad, ni al Estado de Derecho, ni a las normas básicas de materia internacional de democracia ni de derecho humano, sino que además allí no hay elección. Allí lo que hay o puede haber es un voto que además de temas de control social tipo la caja CLAP u otros mecanismos que se les da subsidio a las personas. La caja CLAP es una caja con alimentos básicamente. Así es. Correcto, muy bien. Y esa caja, para obtenerla te tienes que inscribir en un registro que se llama Carnet de la Patria y de ahí puedes estar, pero además es un registro donde te piden mucha información. Obviamente los sectores populares que en Venezuela, bueno, son según informes muy reconocidos de Naciones Unidas también, como el World Food Program, llegan a ser ya el 50% de la población en pobreza importante y el 80% prácticamente en pobreza en general respecto a lo que son los estándares del mundo de nivel de vida. Y esa caja llegó a decir Maduro expresamente también, justamente en sus elecciones presidenciales, es dando y dando. Es decir, yo te doy subsidio si usted vota por mí. Es decir, que estas elecciones, lo que han sido todas las que ha habido desde el 2017 en adelante, alcaldes, gobernadores, Maduro, y las que van a ser en parlamentarias, se dan en estas condiciones donde se controla a la persona. Por eso el control social es un elemento muy importante de este informe de la misión de determinación de hechos de la ONU, porque lo denota y por primera vez de una manera muy clara, donde hay todo tipo de represión y estos operativos a los que hacía alusión Ali. Y es muy extendido. Entonces estos grupos irregulares, que pueden ser los colectivos, o grupos regulares, entre comillas, como las FAES, que también se denuncian en el informe, o la misma Policía Nacional Bolivariana, que es otro elemento de represión importante,
están presentes todo el tiempo en zonas populares. Se dice que en Venezuela no se protesta, que la gente se adecuó al régimen, y no es verdad. Lo que ha habido es un aparato represivo que, sobre todo, como bien decías tú, es muy raro que en un gobierno o en un presidente civil como es Maduro, pues se ha vuelto un gobierno totalmente militar, que desde 2014 le entregó todo el poder y sobre todo los recursos del Estado a los militares, y así ha logrado mantenerse en el poder. Vamos a ir a un pequeño corte musical para distendernos un poco y ya volvemos. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Yo conozco ese teatro, fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Estamos de vuelta con Acceso a la Justicia, esta ONG desde Caracas, Venezuela, con Ali Daniels y Laura Louza. Y cómo los buenos alumnos del régimen se ven en algún momento beneficiados. Y en algún momento un joven que estuvo perseguido de un movimiento universitario, Gerardo Carrero, estuvo en un centro de tortura, comentó en una entrevista que yo le hice que él había sido arrestado por Manuel Quevedo años atrás en los famosos campamentos estudiantiles que hicieron apoyando, digamos, libre elecciones, y llevado al Comando Regional número 5, del cual este hombre era jefe. Manuel Quevedo fue avanzando en la carrera militar, y hoy, ¿quién es Manuel Quevedo en el marco de Venezuela? Wow, no sabía esa información, Verónica. Sí sé quién es Manuel Quevedo, pero no sabía este dato sobre esta persona, qué cosa tan delicada. Bueno, nada más y nada menos, este señor Manuel Quevedo, para que se enteren tus oyentes, bueno, hizo tantos méritos como el que acabas de señalar, y por supuesto lo digo en sentido irónico, que llegó a ser presidente de PDVSA hasta este año. Nada más y nada menos. Eso es una muestra más de cómo la violación de derechos humanos es un mecanismo más para hacer currículum en el régimen. Sí, correcto. Complementando lo que dice Ali, la distorsión de los órganos del gobierno y en general de la justicia en Venezuela es tan grande que incluso el informe hace alusión a que justamente las órdenes son: usted hoy tiene que matar tanta gente, por lo menos una al día. Entonces, eso es impactante. Así se le dice a la gente de la FAES, Sistema ¿no? de cuota.
Sí, entonces nosotros hemos hecho mención a ello, incluso ese informe nuestro, ese estudio, es tomado en cuenta en el informe cuando analizamos del 2000 al 2019 todo lo que es el sistema policial venezolano, sobre todo como nuestro rol de observatorio en cuanto al tema estructural, jurídico, las normas que lo regula, pero también datos de casos que ingresan, casos que salen y todo el tema de la eficiencia del órgano policial. Y entonces nos damos cuenta haciendo ese estudio que de ser un órgano que, bueno, medianamente tenía unas normas, obviamente, siempre en Latinoamérica y sobre todo también en Venezuela, incluso antes de este régimen había mucha precariedad institucional y no de gratis llegamos a esto y las denuncias que se hacían que llevaron justamente a la elección de Chávez, que iba a mejorar todos esos temas de corrupción y de falta de institucionalidad o de falta de justicia sobre todo, y de inseguridad también, pero desgraciadamente eso no ocurrió. Y lo que ocurrió más bien es que estos órganos, de volverse por el exceso de ideología que es parte del régimen, de volverse órganos de servicio al ciudadano o de, por ejemplo, en el caso de la policía, de ser un órgano para la seguridad ciudadana, dejan de serlo, pero además ahora con el tiempo se han transformado en órganos contrarios a eso, que son parte de la inseguridad, porque son a su vez los que en la crisis humanitaria que estamos viviendo justamente son los que encabezan muchas veces los grandes crímenes, los secuestros en particular, por ejemplo, y es lo que configura el crimen de lesa humanidad, entre otras cosas, es que es una política de Estado ejercer estos roles al revés, vamos a decir, de represión, y entonces las normas que ellos tienen, muchas, incluso el informe cita algunas de ellas como el Plan Zamora, muchas son para justamente reprimir, para justamente acabar con el ciudadano desde el punto de vista que pueda ser cualquiera que pueda decir algo en contra o que pueda ser eventualmente incluso un líder social, que por ahí van mucho las FAES, acabar cualquiera que pueda ser un líder social dentro de la zona popular que pueda eventualmente en el futuro incluso, y esto tiene mucho que ver con el tema electoral, incluso alguien que puede aparecer ahí como un concejal o un alcalde, y eso pudiera llevar efectivamente a que haya un liderazgo distinto al del chavismo. Aquí la lucha del gobierno, vamos a decir, que está en el poder, para mantenerse en el poder va desde la raíz del tema y es muy grave porque acaba completamente con la libertad desde todo punto de vista. El gobierno, a través de su canciller, desde un tuit, acaba de rechazar el informe, lo cual es natural y lo primero que haga sea rechazarlo. Pero les quiero preguntar, la señora Bachelet dejó una comisión de las Naciones Unidas que fue la que elaboró el primer informe, pero esta comisión, si se retira de Venezuela dentro de un mes, ¿podría agravar aún más la situación de las víctimas? ¿Es un garante tener un poquito a las Naciones Unidas mirando lo que está pasando ahí? Sí, Verónica, quisiera actualizarte la información en varios sentidos, ¿no? Lo primero es que Bachelet acaba justamente de firmar una carta de entendimiento con el gobierno y se logró que tuviera un año más y el equipo sigue, incluso aparentemente va a ser ampliado. Sí, también se debe decir que nosotros estamos pidiendo que esa carta o ese acuerdo sea revelado a las ONG y no nos los han mostrado. Pero como sea, consideramos que es muy buena noticia porque yo sí creo que Bachelet, o sea, hay que aclarar algo, este tema venezolano no es un tema como lo ha querido vender el gobierno de izquierda o de derecha. Aquí, como toda dictadura, independientemente de su origen, ¿no? Vamos a decir, o de su tendencia más a la derecha, más a la izquierda, es una dictadura, son violadores de derechos humanos y aquí los más afectados son justamente los derechos sociales, económicos y culturales y también los ambientales, además de manera muy grave, como sí ha hecho ver también en este último tema la Bachelet con el informe que hizo el Arco Minero, ¿no? Otra idea, lo que sí está pendiente, que no sabemos, es si la misión de determinación de hechos va a continuar y eso se espera que este mes eso sea revelado, o sea, mejor dicho, pues decidido, y esperamos las ONG que así sea, y nos encantaría que nada más su mandato no solo fuera prorrogado un año más, sino que además fuera ampliado y sobre todo justamente en el campo de los derechos sociales, económicos y culturales y también ambientales, que es donde el gobierno trata de hacer ver otra cosa, pero es donde más se vulneran derechos y de manera más masiva, como te he ido explicando a través de las cajas CLAP,
a través de toda la crisis, la emergencia humanitaria compleja que vivimos, donde eso nos atañe a todos los venezolanos, porque incluso por la falta de servicios públicos, nosotros también las ONG tenemos mucha dificultad para trabajar, el internet, el agua, la luz, ahora la gasolina, que es otra tragedia que se nos suma, que es terrible, más todo el tema y como todo depende del Estado, ¿no? Hay poca empresa privada y sobre todo en temas claves, y además también todo el tema comida, ¿no? Que también es complicado, y toda la producción que también ha sido muy mermada y atacada. Entonces, eso hace que, bueno, aquí todos nos tenemos que dedicar, todo el mundo en su familia tiene casos de enfermos complicados, donde es muy difícil hacer llegar la medicina, donde hay consecuencias, o por lo menos en su entorno. Y la verdad que hasta los venezolanos que viven afuera, todo el mundo vivimos la crisis humanitaria de manera muy directa. Entonces, si el informe se dedicara al literal K del Estatuto de Roma, que se refiere justamente a las graves afectaciones a la población, donde el gobierno tiene claro, el régimen, que ha cometido ahí delitos graves, que picó adelante y presentó un caso ante la Corte Penal Internacional diciendo que es culpa de las sanciones, porque sabe que si de algo es culpable es de eso, que es gravísimo, pues para nosotros sería fantástico si una misión como la que ha demostrado ser esta tan seria de determinación de hechos, con una metodología tan rigurosa como lo que te ha adelantado Ali, de incluso no pronunciarse sobre casos sobre los que tiene denuncias, pero que no ha visto de manera directa, o por lo menos no suficientemente directa, y entonces se ha limitado a mencionar solo lo que ellos directamente han podido verificar con las víctimas, pues sería ideal, porque se desmontaría la siguiente parte del gobierno que trata de mostrar que es de izquierda y nada que ver. Es un régimen totalitario, además, o sea, autoritario con visos totalitarios, que además no respeta nada y lo único que le interesa es mantenerse en el poder, en contra además de la vida de cada uno de los venezolanos. Y eso es lo que nos muestra, o sea, es un régimen que va hacia el exterminio de todos y de sí mismo, porque aquí, bueno, todos estamos, sobre todo ahora también con la COVID, donde ha empeorado, y por eso es que también allí ha habido mucho el uso de usar justamente a la gente en su básica sobrevivencia, y en ver que si no come, en meterlo en este tipo de organismos de seguridad, porque es la única manera a veces de sobrevivir, ¿no? Obviamente no lo estoy justificando, pero me atengo al sistema de premios y castigos a los que has hecho referencia. Eso no es fácil vivirlo si uno no está aquí y entenderlo, que la normalidad de la vida aquí ha cambiado completamente y en eso deriva la crisis humanitaria. Y entonces, y es todo un sistema de resiliencia, de búsqueda de espacios en un mundo moderno que nos ayuda mucho con el tema de telecomunicaciones, pero es complicado. Pero van a continuar y efectivamente es muy importante que el equipo aquí crezca, porque también hay que tratar de ir a las regiones que son las más afectadas y lograr moverse y ver qué pasa. Y entiendo, de hecho en estos días entiendo que se reunieron con gente en una zona muy afectada del país, en las fronteras, y lograron, pero la frontera dentro de Venezuela, y lograron hablar directamente con los defensores de derechos humanos ahí. Entonces es muy importante este paso y consideramos que la Bachelet, obviamente, como siempre, pues hay cosas que creemos que se deben mejorar, pero ha hecho un buen trabajo, aunque evidentemente, sin duda, que quisiéramos a veces más contundencia, y eso en cambio en el informe lo vemos. Simplemente acotar que este informe de emisión de determinación de hechos hace que, digamos, cambie la perspectiva, porque gobiernos autoritarios en el mundo hay muchos, pero gobiernos acusados de crímenes de lesa humanidad por Naciones Unidas solo hay 3: el de Myanmar, el de Siria y ahora el de Venezuela. Esto tiene que ser un cambio en el discurso sobre el tratamiento del gobierno venezolano. Y además es el único país latinoamericano, ¿no? Obviamente. Entonces, ya también nosotros estamos entrando en un grupo. Si nosotros vemos los análisis, por ejemplo, que hace World Justice Project sobre el Estado de Derecho, donde nos ubica en el último lugar en el mundo de 128 países evaluados, o sobre el tema justicia penal, también somos el último, en civil somos el 127, y ellos mismos lo dicen, pues allí estamos en niveles de países asiáticos o africanos están en situación de guerra, o que lo han estado, o que están en una situación muy grave por distintas razones. Y aquí en Venezuela ha sido simplemente por el hecho del hombre, y particularmente de un régimen político, y por eso, insisto, se llama emergencia humanitaria compleja el tipo de crisis que se refiere justamente al hecho político como causa, que eso lo dijo Ban Ki-moon, que fue el secretario general de Naciones Unidas. Que lo dijo en Buenos Aires, por cierto, lo dijo en Buenos Aires eso. Sí, correcto.
dijo en Buenos Aires, es cierto. Correcto, y lo dijo, pero después desgraciadamente el secretario general de la ONU no ha dicho nada y solo se asustó, parece, un poco finalmente con este último informe de la misión al que el gobierno efectivamente ha tratado de quitarle importancia, pero hasta el secretario general de la ONU, que no ha dicho nada, por lo menos de manera expresa, sobre la crisis humanitaria, y ratificando lo que dijo Ban Ki-moon, dijo que el gobierno se tiene que tomar muy en serio esto, o sea, no es poca cosa, ¿no? Ahora, el gobierno, en cambio, paradójicamente, no solo habla del capitalismo, el liberalismo, el imperialismo americano y las sanciones como causa de todo lo que pasa en Venezuela o lo que ha pasado, sino que además ha dicho que en cambio la Bachelet es objetiva y que con ella sí estamos. Pero es que a la Bachelet tampoco me parece que ha dicho cosas buenas, ¿no? O sea... y ninguna de sus recomendaciones la han acatado, entonces no se entiende. Sí, y no solo eso, sino que además la propia Bachelet dijo en su último informe sobre el acceso a la justicia que las víctimas son mujeres, o sea, ratifica, y yo creo que eso es muy interesante, porque es lo que yo te decía, esto hay que ponerlo como un rompecabezas, o sea, para armar realmente la realidad venezolana hay que unir todos los informes, y tú ves de verdad lo que pasa aquí, y probablemente todavía te quedes corto, y no entiendas todavía algunas cosas, como la posibilidad de nosotros hablar aquí a pesar de todo, y que a nosotros todavía no nos están persiguiendo, porque bueno, ha sido un gobierno de una fachada institucional o de una democracia ir hacia una dictadura, entonces han ido quedando espacios y sabemos que por ahora pues podemos seguir haciendo nuestro trabajo, aunque obviamente tengamos miedo siempre, como siempre te lo hemos dicho, y siempre no sabemos qué va a pasar, pero nosotros confiamos en que, bueno, en que podemos continuar, y obviamente, como tú bien decías, la presencia de la alta comisionada nos da mucha garantía y nos ayuda, porque aunque ellos tampoco nos pueden garantizar nada, sin duda que nos defienden y nos apoyan, y sobre todo está la relación directa donde inmediatamente mandamos cualquier cosa que pasa. Y Ali, estos crímenes de lesa humanidad podrían ser juzgados en la Corte Penal Internacional de La Haya, que ya empezó a investigar, por supuesto. Sí, bueno, ya en febrero del año 2018, la fiscal de la Corte ordenó la apertura de un examen preliminar. Ese examen preliminar se encuentra en fase 2, que implica que se está determinando si existe o no la comisión de delitos que sean competencia de la Corte. Y en ese sentido, pues este informe está como anillo al dedo, porque justamente está diciendo que hay delitos de lesa humanidad que son delitos de competencia de la Corte. Por eso, en ese sentido, nosotros tenemos la esperanza, optimistas enfermos como somos, que ocurra lo mismo que en Myanmar. Es decir, en Myanmar no había ninguna actuación por el genocidio rohingya, y gracias a una misión de determinación de hechos, a los pocos meses de publicado el informe se inició ese examen preliminar. Nosotros lo único que pedimos es que se nos trate como cualquier otro país donde ocurren estas atrocidades, y que ya que hay un examen preliminar, la fiscal que termina su periodo en julio del año que viene, pues antes de que lo termine, y esperemos que sea muy pronto, diga que el examen preliminar avanza y finalmente la Corte Penal Internacional saque un caso que no sea africano, porque una de las acusaciones que ha tenido la Corte es que ha sido una Corte africana, y que convierta la justicia universal en eso, en una verdadera justicia universal. Vamos a escuchar un poquito de música, y cuando volvemos, Ali, me gustaría analizar qué es la jurisdicción universal y cómo esto puede ser un punto a favor, pero también en contra. Bueno, vamos a este corte y ya volvemos. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right.
Hasta las 14, Nuevos Hemisferios, por Radio Cultura 97.9. Estamos de vuelta ya en el último tramo de Nuevos Hemisferios desde Caracas, Venezuela, analizando el informe que ha hecho Naciones Unidas. Al ser casos de lesa humanidad, cualquiera puede actuar de oficio, digamos, en cualquier territorio internacional. Sí, la justicia universal tiene dos caras. La primera es, digamos, la más institucional, es la Corte Penal Internacional, a la cual se accede cuando un Estado pues firma el Estatuto de Roma y lo hace parte. Que por cierto, Argentina es uno de los países que más ha desarrollado este punto, porque no solamente ha firmado el Estatuto de Roma, sino que además ha firmado todos los protocolos adicionales para implementar el Estatuto. Entonces, en ese sentido, destacar el papel relevante de Argentina, reivindicando la actuación de la Corte Penal Internacional. Y agrego que ya hay un examen preliminar que lo que esperamos es que este informe de la misión de determinación de hechos termine de empujar a la fiscal para que ya presente el caso de una vez ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte. Pero adicionalmente hay otra cara de la justicia universal, que es el caso de aquellos países que se declaran competentes para juzgar delitos de lesa humanidad, independientemente de que los delitos no se hayan cometido en el país. Por ejemplo, Bélgica. Ellos han juzgado a personas que se encontraban en Bélgica y que habían cometido delitos de lesa humanidad, en este caso el genocidio, en el caso de Ruanda, por ejemplo. Todos los países cuya normativa interna reconoce la jurisdicción universal podrían decir, bueno, si aquí hay posibilidad de juzgar a uno de estos responsables, pues nosotros abrimos juicio. En el caso de Argentina, por ejemplo, no sé si existe este reconocimiento, pero obviamente hay víctimas que tienen la nacionalidad argentina y venezolana al mismo tiempo, o hay personas que están ahorita viviendo allá que han padecido esto. Entonces, en este sentido, ya no solamente se abriría la puerta, digamos, de la Corte Penal Internacional, sino de todos estos países pudiendo ejercer la jurisdicción universal y teniendo la posibilidad de aprender, como ocurrió en el caso de Inglaterra con Pinochet, pues puedan juzgar a estas personas aunque el delito no se haya cometido ahí. Y eso nos da motivos de esperanza. ¿Puede ser una contracara que las autoridades locales se aferren más a sus puestos por temor a que no tienen un salvoconducto para huir a otro país? Una vez que estén haciendo una escala en un avión, cualquier cosa que suceda, pueden ser aprehendidos bajo este paraguas, ¿o me equivoco? Incluso tenemos casos concretos. El famoso caso de George Bush, que iba a dar una conferencia en Irlanda y se tuvo que abstener de hacerlo porque Irlanda es parte del Estatuto de Roma. Bueno, no, pero el mundo de los autoritarismos es ancho y ajeno. Es decir, tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Bielorrusia. Es decir, que ahí hay mucho terreno si esta gente quiere vivir allá, y creo que nosotros seríamos los primeros que les diríamos, bueno, que pasen una buena vida en esos sitios, con tal de que liberen a Turquía, que tiene además una excelente comida. Entonces, en ese sentido, pues nosotros pues abogamos porque haya una solución, y que si estas personas tienen que irse del país por el bien de el resto de los venezolanos, pues nosotros no nos opondríamos en ese sentido. ¿Cuántos casos tienen ustedes registrados de control social a través de las redes? Sí, bueno, es que es una cosa tan cotidiana que prácticamente decir un número hoy sería abusar de la buena fe de tus oyentes, porque ocurre constantemente. Por ejemplo, si un médico llega a decir en un tuit, que eso ha ocurrido, que no hay medicamentos para combatir el COVID-19, o que no tiene los insumos para él protegerse del COVID-19, termina siendo detenido. Hace 3 o 4 días, de una persona que se molestó en una zona del país al sur, en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, después de casi 10 horas de cola para surtir gasolina, y porque le reclamó esto a los policías, fue detenido. No solamente detenido, sino que le fracturaron unas costillas de los golpes que le dieron. Y esto es por surtir gasolina en un país que produce petróleo. El tema de que si tú publicas un tuit aquí y puedes estar sujeto a una detención es de todos los días, porque uno no sabe a dónde está mirando en ese momento el organismo policial o de seguridad del Estado. Te digo, más de un periodista que nos ha entrevistado por esto mismo que hemos conversado el día de hoy, yo percibía claramente el miedo de ese periodista que me estaba entrevistando por radio, generalmente porque entiendo que está sujeto a que mañana o pasado le diga, mire señor, su programa ya no sale el día de mañana. De todas maneras, para ver la magnitud de la represión, 2 datos concretos. La más antigua, de hecho, de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, Provea ha señalado que de enero a junio de este año
ha habido 1.655 ejecuciones extrajudiciales, es decir, personas asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado. Y en Venezuela ha habido más de 500 muertos por el COVID, es decir, casi el triple han muerto por organismos de seguridad del Estado. Y es el tema de los detenidos políticos. Hay más de 330 detenidos políticos hoy en Venezuela. Entonces, como ves, no son 2 o 3 o 4, y a pesar de que el Estado o el gobierno quiso lavarse la cara con los indultos a principios de este mes, creo que a partir del informe de la Misión de Determinación de Hechos, la mirada del mundo pasa por otro prisma. No, o sea, si hay 300 presos políticos en la actualidad, puede haber más de 15.000 personas con medidas sustitutivas. ¿Una medida sustitutiva podría ser, por ejemplo, una sentencia en suspenso? Efectivamente, pero ojalá ese fuera el caso. El tema es que la mayoría de los perseguidos políticos tienen juicio, pero la condena tarda años en llegar. Con lo cual estas medidas sustitutivas, como bien dice Laura, pues se convierten en otra amenaza, porque dicen, bueno, si vuelves a hablar contra el Estado, contra el gobierno, pues vuelves a la cárcel. Y eso, por ejemplo, lo que ocurre ahorita con el diputado Requesens, que fue liberado, pero con prisión en la casa. Es decir, que si él vuelve a hablar contra el gobierno, lo más seguro entonces que lo vuelvan a detener. Y esa ha sido la regla. Esto del indulto ha sido una excepción. La regla es, te doy una medida sustitutiva para que en cualquier momento, si a mí me da la gana, vuelves otra vez a estar detenido. ¿Y estar detenido qué significa en Venezuela? En la mayoría de los casos implica también, por ejemplo, obtener declaraciones bajo tortura. Sí, es una cosa muy delicada. Por eso es que hubo personas que vivían fuera del país que cuando salieron estos indultos y dijeron, bueno, yo no reconozco ese indulto. Bueno, es que no sabe lo que es estar detenido en Venezuela. Estar detenido en Venezuela significa que no tengas acceso a tu abogado, que no tengas visitas familiares, o que si esos familiares te hacen una visita, y eso lo dice el informe de la misión, se hacen unas condiciones tan vejatorias como desnudar a las personas que van a hacer la visita e incluso tratar de hacerlo con funcionarios de sexo masculino en unas condiciones que no voy a repetir, pero que son contrarios a la dignidad humana, además del hecho de que son esos familiares los que tienen que dar la comida, porque los detenidos, tanto los políticos como los de los presos comunes, no tienen acceso a la comida, y ya tenemos casos de personas que han muerto porque no tienen quien les lleve la comida y contraen enfermedades que son enfermedades de hambre, como por ejemplo la tuberculosis. Entonces, en ese sentido, ser detenido en Venezuela en un día es ya un castigo que no le recomendamos a nadie, porque es un castigo que va más allá de la dignidad humana, porque hay hacinamiento, porque no hay espacio siquiera para dormir. En algunos calabozos policiales, y esto lo quiero decir con toda responsabilidad, porque lo hemos trabajado con el Observatorio Venezolano de Prisiones, en algunos calabozos policiales venezolanos, dormir sentado es un lujo, es un privilegio, ¿no? Porque no hay espacio para otra cosa. Ha habido calabozos que tienen 200 y 300 personas detenidos en un espacio mínimo, pero los presos políticos también están sometidos, sino además el hecho de que la tortura es donde más se aplica a estos casos. Y lamentablemente, pues ya hemos tenido varios elementos donde, por ejemplo, el caso del capitán Acosta Arévalo, que estaba tan golpeado y tenía 15 fracturas en el cuerpo, de acuerdo con la autopsia. Y lo más triste de ese caso, Verónica, para que veas cómo funciona aquí la justicia, ese caso causó tanto revuelo a nivel nacional que no hubo más remedio que condenar a los responsables. De acuerdo con la ley contra la tortura, la pena mínima hubiesen sido 15 años. Bueno, lo condenaron a 6 años porque dijeron que no era tortura, sino malos tratos. Esa es la justicia revolucionaria. En cambio, a dirigentes sindicales por delitos de opinión, como es el caso de Rubén González, se le condenó a 5 años y 9 meses. Entonces, dése cuenta, por delitos de opinión, ultraje a la Fuerza Armada, 5 años, 9 meses, asesinar y torturar, 6 años. Hablaban de algo que me parece fundamental, que es el uso del tiempo que hace el Estado de una manera muy sesgada. Sí, lamentablemente eso es así, es la regla. De hecho, el informe lo confirma, que existe el siguiente patrón. Primero, se detiene a la persona sin orden judicial. Segundo, se le desaparece por días o por semanas. Hay muchos casos de esto, no solo de presos políticos, sino también de detenidos por otras razones, donde se le desaparece a la persona para justamente hacerla ver, como bien saben en Argentina, que estás bajo el total control del captor, que estabas a su merced y en consecuencia cedas a lo que él te pide. En este caso, que confieses o digas lo que la persona que te interroga pues quiere decir. Y adicionalmente, nunca se cumplen los lapsos de 48 horas de ser presentada una persona ante un tribunal. El hecho es que las desapariciones no son, digamos, por años,
sino por meses o por semanas o por días, dependiendo del caso. El caso de, por ejemplo, Gilbert Caro, que es otro diputado, él estuvo desaparecido por meses. Eso pone en evidencia cómo el Tribunal Supremo de Justicia no solamente es cómplice, sino que forma parte ya del aparato represivo. Sí, allí no solo eso lo dice la alta comisionada, sino obviamente también este informe. La alta comisionada en su último informe dijo sobre el tema del acceso a la justicia que los jueces recibían órdenes del Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo estaba de manera preocupante cercano al gobierno, y hemos analizado en particular los casos del Tribunal Supremo respecto en contra de la Asamblea, que desde que fue elegida no ha podido dictar una sola decisión. A lo mejor se emite una ley, se emite un acto, se emite un acuerdo desde la Asamblea Nacional, que fue elegida en diciembre de 2015 por primera vez con una gran mayoría opositora, y ella no ha podido emitir un acto que sea de verdad ejecutable en Venezuela. Entonces eso ha llevado a que hay a la actualidad aproximadamente unas 140 sentencias en contra, y ahí ves muy claramente cuando la defensa o la solicitud viene del lado de la oposición, el tribunal se tarda un año. Hemos visto también un fenómeno muy raro el año pasado, cuando empezó el Tribunal Supremo de oficio a dictar sentencias anulando actos de la Asamblea sin ni siquiera una solicitud de un particular, lo que es completamente contrario a los principios básicos de independencia. Y como tú dices, cuando son casos de personas privadas de libertad, cualquier ciudadano, pues el asunto depende completamente de quién se trate, de cómo se trate, de la orden que llega de arriba, desde el Tribunal Supremo, que es realmente el agente principal del gobierno. No puede haber Estado de Derecho donde las normas dependen de cada caso concreto y según la arbitrariedad de un funcionario que tiene todo el poder que quiere, siempre que sea para amedrentar al ciudadano y mantener el poder del gobierno de turno, ¿no? Eso no es Estado de Derecho precisamente. La esperanza es poder salir de esto. Como te digo, hay maneras mejores y maneras menos buenas, como que no haya justicia, pero sí también, si puede cambiar incluso el régimen y mutar y buscar mecanismos más democráticos de gobiernos y más de derechos humanos, pues también yo estaría contenta. O sea, lo que quiero es que la gente deje de sufrir, ¿no? Vamos a ir cerrando y les mando un saludo desde Buenos Aires. Vamos a dejar también, como lo hemos hecho siempre, el acceso a la página de ustedes, donde nuestros oyentes pueden seguir buscando más información. Sí, nuestra página web es www.accesoalajusticia.org. De verdad, Verónica, muchas gracias, sobre todo por también darnos la oportunidad de explicar con tanto detalle y con tanta profundidad lo que ocurre aquí. Siempre es un placer poder hablar de libertad en tu espacio, que es un espacio de libertad. Muchas gracias, Ali, muchas gracias, Laura. Seguimos en Radio Cultura y nos vamos a ir con una canción que nos dé un poco de esperanza. Hasta la semana que viene. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill.
Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Los martes a las 13 por Radio Cultura 97.9.